muchas veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. En el marco de la Cumbre Concordia Américas 2019, que se lleva a cabo en Bogotá, Colombia, la directora de Zoom a la noticia, Andrea Bernal, entrevista al canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, a Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay, y a Roger Noriega, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Comenzamos nuestro ciclo de entrevistas con el máximo representante de la diplomacia colombiana. El canciller Carlos Holmes Trujillo abordará temas de interés para el país andino y para la región, como la crisis en Venezuela y la tensión por la cancelación de las visas para ingresar a la Unión Americana a 2 magistrados de la Corte Constitucional y uno de la Corte Suprema de Justicia. Este hecho ha causado revuelo en Colombia por la trascendencia que tienen estos 2 altos tribunales en asuntos sensibles para la relación entre ambos países. El expresidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Alberto Lacalle, analiza la situación política en Venezuela y Argentina. El exmandatario lamenta que el régimen de Nicolás Maduro utilice el hambre como un instrumento de dominación. Sin embargo, considera que cualquier movimiento militar sería catastrófico para Venezuela y provocaría un terremoto político en todo el continente. Sobre su vecina Argentina, que en 5 meses decide en las urnas el futuro político de la nación, sugiere que la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a la Casa Rosada no es lo que más le conviene al país. Cerramos nuestro programa con Roger Noriega, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental y ex embajador de la Unión Americana ante la OEA. El diplomático estadounidense aborda a profundidad la crisis de Venezuela y las opciones que la Casa Blanca mantiene sobre la mesa. Considera que la Operación Libertad falló porque los altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro no tenían voluntad real de abandonar el poder. Además, le recuerda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no se puede negociar con terroristas. Al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, le aconseja pedir apoyo a la comunidad internacional para avanzar con la fase definitiva del cese de la usurpación y sugiere que los militares estadounidenses definan los mecanismos para ayudar al grupo de venezolanos, patriotas que luchan por la libertad para que el país pueda retomar pronto los senderos de la democracia. De esta manera comenzamos. Bienvenidos. Y hasta ahora en Zoom a la noticia tenemos al canciller de Colombia, que acaba justamente de salir de un foro muy interesante que habla sobre lo que le espera a Venezuela. Canciller, un gusto tenerlo aquí en NTN 24. Me alegra mucho estar con ustedes. Gracias. ¿Qué le espera a Venezuela? ¿Hay cómo responder esa pregunta? A Venezuela, después de esta etapa atroz de dictadura y de pérdida de libertades, le espera la democracia mañana. El proceso es irrefrenable. El proceso va avanzando en el sentido de recuperar la democracia. Las movilizaciones así lo demuestran, el apoyo internacional así lo demuestra, la manera como día a día crece internamente, el volumen de la opinión y de la movilización en favor de la democracia son una evidencia de lo que va a pasar mañana. Y naturalmente Colombia está totalmente comprometida con ese propósito como miembro que es del Grupo de Lima. La democracia volverá a brillar en Venezuela. El ritmo se volvió un poco más lento al inicio cuando fue la declaración de Juan Guaidó como presidente interino, la aceptación, todo lo que ha hecho el presidente Duque. Esto tenía como un ritmo. Muchos piensan que la espuma se ha echado para abajo. Todo lo contrario, el ritmo sigue teniendo lugar y es cada día más acelerado. Si ustedes miran la situación cuando empezó este año y ven la situación de hoy, es completamente distinto. El paso de Venezuela hacia la democracia nuevamente es un paso irrefrenable y es un paso que todos los días tiene un episodio nuevo. Aquí lo que hay que hacer es continuar avanzando, ayudar a crear condiciones, estimular nuevas decisiones para que finalmente la democracia vuelva a brillar en Venezuela. ¿Qué le parece la propuesta de Tuto Quiroga ahora en este foro, cuando dice hagamos un grupo de Bogotá? Porque hay unos países que no han podido alinearse todavía a eso. Hay una crítica a la Unión Europea y decir es que el bloqueo debe ser total.
Nosotros estamos listos a eso. Ya hay, entre otras cosas, en virtud de propuesta de Colombia, la decisión de convocar una gran reunión de los países que han reconocido a Juan Guaidó y otros países que quieran sumarse a esta gran fuerza global en favor de la democracia en Venezuela. El proceso va avanzando, estos procesos son así, nunca tienen lugar de la noche a la mañana, por el contrario, tienen un periodo de maduración que llega a un punto en el cual vuelve otra vez a brillar la democracia y la libertad. Ese será el futuro de Venezuela. En la reunión inmediata del 30 de abril, cuando se abarcó en el Grupo de Lima el tema de este levantamiento militar, sobresale una cosa, meter a Cuba. Ellos son los que originaron todo este problema, para decirlo en lo simple, en los que han tenido una responsabilidad directa de lo que ha hecho Cuba. Y ustedes como Grupo de Lima le dicen a Cuba, oigan, ustedes tienen que también ayudar a esto. ¿Cuál ha sido la acogida realmente de Cuba? El Grupo de Lima lo que ha hecho es tomar una decisión que implique buscar conversaciones con países como Cuba, por ejemplo, también con Rusia y con otras naciones, en el propósito de ir acercando posiciones, pero el propósito del Grupo de Lima es perfectamente claro y es indeclinable. Nosotros estamos además apoyando el itinerario definido por los demócratas en Venezuela, fin de la usurpación, transición y convocatoria de elecciones. Ese es el itinerario definido por los demócratas venezolanos que vienen luchando desde hace tanto tiempo y es el itinerario que apoya a Colombia en la seguridad de que cada día está más cerca el retiro de Maduro y la llegada de la libertad y la democracia a Venezuela. ¿Y de qué forma, canciller? ¿Hay una receta para eso? Quienes hablan de intervención es la militar, movilización, de citar el artículo de la Constitución, de la coalición militar, que la Asamblea lo haga. Son una serie de factores que se van reuniendo. Mire usted lo que ha pasado desde cuando se inició este año. Desde cuando, a buena hora, el Grupo de Lima señaló que no reconocía el régimen de Maduro, y luego llegó el reconocimiento de Juan Guaidó, y luego llegaron una cantidad de decisiones que se han venido tomando que tienen la situación política en Venezuela en este punto que se está acercando naturalmente al punto culminante. Todo esto es un proceso, y el proceso en esta etapa ha venido produciéndose aceleradamente en Venezuela hasta que llegue la hora en que volverá a haber democracia y libertad en ese hermano país. ¿Colombia sigue firme en su política no a una intervención militar estadounidense? Por supuesto que nosotros solamente favorecemos acciones políticas y diplomáticas. Mire qué tan lejos se ha llegado con las acciones políticas y diplomáticas. Y ellas seguirán abriendo el camino de la democracia nuevamente en Venezuela. La hora poco a poco se acerca y lo que tenemos que hacer como países miembros del Grupo de Lima, como países amantes de la democracia, es continuar acompañando a nuestros hermanos venezolanos en su esfuerzo por recuperar la democracia. ¿La próxima reunión del Grupo de Lima es en Guatemala? La próxima reunión del Grupo de Lima es en Guatemala, allá estamos convocados y allá naturalmente se tomarán nuevas decisiones. ¿Qué puede salir qué de ahí? ¿Qué otro paso? Esperemos qué decisiones se toman ese día, pero de todas maneras estamos avanzando en un proceso de maduración de las acciones del Grupo de Lima que han venido produciendo una serie muy importante de resultados. Esto hay que mirarlo con optimismo. Sé que a veces se mira con afán comprensible, pero los avances que se han hecho desde principios de este año son avances que van a conducir al retiro de Maduro, a la salida de Maduro, a la llegada de Guaidó plenamente, porque ya ejerce como presidente de Venezuela, y al apoyo que recibirá no solamente de sus compatriotas, sino de la comunidad internacional. Lucy Janet Bermúdez, presidenta del Consejo de Estado, Patricia Linares, presidenta de la JEP, y Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional, pidieron respetar la autonomía de los jueces, tras la decisión de la Embajada de Estados Unidos de cancelar las visas a magistrados. Las Cortes han ejercido y continuarán ejerciendo sus funciones jurisdiccionales con autonomía e independencia de cualquier influencia ajena, proveniente de cualquier fuente o por cualquier razón. La presidenta de la Corte Constitucional admitió que el presidente Iván Duque intervino ante la Embajada de Estados Unidos para que fueran restablecidas las visas a la magistrada Diana Fajardo y al magistrado Antonio José Lizarazo. Él nos comentó que habló con el embajador sobre la preocupación de mantener una justicia imparcial, una justicia tranquila y sin presiones para la toma de decisiones. Los magistrados reiteraron
que no permitirán presiones. De que la institucionalidad se preserva con independencia, con autonomía. Y descartaron la posibilidad de que los magistrados renuncien masivamente a las visas. Los jueces debemos estar al margen de la politización del país y con mucha mayor razón de la polarización. No lo puedo dejar ir sin hablar de Colombia, la polémica que hay por hoy en el retiro de visas a magistrados. El expresidente César Gaviria dice: retiro de visas a magistrados es una complicidad entre Duque y el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo reacciona usted a eso? El gobierno de Colombia lo que ha venido es tomando todas las decisiones que debe tomar en lo que tiene que ver con el régimen de Maduro y otros elementos. El gobierno de Colombia ha venido actuando como le corresponde, según son sus deberes internacionales. Y el gobierno de Colombia continuará actuando bajo las instrucciones del presidente Duque en la misma dirección. En el tema de Colombia y el retiro de visas ahora de la Corte Constitucional, ¿hay injerencia por parte de los Estados Unidos en decisiones de la Corte Constitucional y por eso se da ese retiro de visas? El gobierno de los Estados Unidos, como todo gobierno, es autónomo para definir su propia política migratoria. Colombia define autónomamente su política migratoria como lo hacen todas las naciones del mundo. Los Estados Unidos toman decisiones en materia de otorgamiento o retiro de visados con regularidad y mire usted lo que pasó con 2 magistrados. Ahí están con sus visas vigentes de los Estados Unidos, según la información que se tiene, de manera que aquí lo que hay que hacer es mirar el proceso y respetar las decisiones que cada país tome en materia migratoria. Pero un expresidente, el presidente César Gaviria, está diciendo que ese retiro de visas de magistrados es una complicidad entre el gobierno de Duque y el gobierno de Estados Unidos. Pero si no se la retiraron. Miren las noticias, ahí tienen las visas, los 2 magistrados, de verdad que si se habla de retiro de visas, resulta que no se está diciendo la verdad. Se está confundiendo a la opinión pública, porque fueron los magistrados y tienen sus visas. Este proceso es de otra naturaleza. Aquí lo que hay que hacer es crear las condiciones para que vuelva a haber democracia y libertad en Venezuela. En ese proceso está comprometido Colombia. ¿Usted se reunió con el embajador Whitaker? ¿Hablaron de este tema? El Yo hablo presidente Duque permanentemente con el embajador de los Estados Unidos, como hablo permanentemente con embajadores de otros países. Canciller, yo le agradezco mucho. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, muy gentil. Gracias. Segundo día del Foro de Concordia de las Américas 2019 y empezamos nuestro recorrido por estos personajes líderes políticos de la región con el expresidente de Uruguay, Alberto Lacalle. Gracias por acompañarnos, presidente Lacalle. Siempre es un gusto tenerlo aquí. Una vez más el 24, porque he estado otras veces. Hemos estado muchas veces y me encanta que esté aquí en NTN 24. Encantado de estar de nuevo. Una cumbre para hablar de la región. Y cuando uno habla de la región, habla de competitividad, de sostenibilidad, de cómo avanzamos, de cómo crecemos económicamente, pero cuando la miramos en su entorno, hay como ese punto negro que todavía no nos deja avanzar, que es el tema de Venezuela. Y hay gente que puede decir, y de nuevo se habla de Venezuela, pero es que si no se habla de Venezuela y si no se resuelve lo de Venezuela, la región no sigue avanzando. ¿Cuál es su diagnóstico y su mirada como expresidente y además como expresidente que ha sido categórico en decir lo que está pasando en Venezuela? Yo creo que antes que nada tenemos que recordar que se trata de una crisis sin antecedentes por su complejidad. No solamente abarca lo político, lo económico, lo sanitario, lo alimenticio, lo cultural, el vaciamiento poblacional, es decir, es la tormenta perfecta, en el sentido metafórico, por cierto. Por lo tanto, es una crisis a la que hay que aproximarse con muchísimo más cuidado, pero además con mucho más sentido de la urgencia y de la gravedad que tiene. Por tanto, creo que, por supuesto, todo el mundo, el 90% del mundo, está de acuerdo que es un gobierno autoritario. Todos sabemos que es un país que está sufriendo intervenciones desde hace mucho tiempo. Chávez fue, en un cierto sentido, un continuador de Fidel Castro por otros medios, buscando el método electoral, en el cual obtuvo, sin lugar a dudas, importantes mayorías, pero que se trata de un gobierno dictatorial, violador de los derechos humanos y ilegítimo bajo todo punto de vista. Eso lo sabemos. También que hay una intervención, o por lo menos un interés geopolítico, de Rusia, de Irán, de China. Es decir, es un punto
de conflicto sin antecedentes en América Latina. Y con ese diagnóstico estamos en, busquemos la salida. ¿Cómo sale Nicolás Maduro del poder? Y han existido momentos trascendentales, por ejemplo, poner como presidente interino Juan Guaidó, como lo que ha pasado con unos levantamientos militares, con el Grupo de Lima, con el mundo entero casi aceptando a Juan Guaidó como un presidente, pero para algunos nada avanza y la espuma se decae. ¿Usted siente que está pasando eso? Sí, quizás la heroicidad, porque ha sido heroico el pueblo libre, el pueblo que quiere libertad en Venezuela desde hace 2 o 3 años. Las manifestaciones, no un día, ni 2, ni 5, ni 10, esa voluntad de estar en las calles con riesgo de vida, riesgo de heridas, riesgo de prisión, hay que darle un saludo y reconocerlo como una resistencia auténtica, popular y muy valiente. También es cierto que en una sociedad en la cual el próximo almuerzo, la próxima cena es el problema, bueno, yo voy a manifestar, pero ¿y cómo comemos mañana? Y a veces el hambre es un instrumento de dominio. ¿Por qué? Porque si yo, naturalmente la prioridad es darle de comer a mi familia y al mismo tiempo tengo que salir a manifestar, hay un debilitamiento buscado y que se va notando. Pero de todas maneras, la fuerza de la legitimidad que tiene el Juan Guaidó y sus heroicos compañeros, no la podemos dejar salir del centro de la escena. También es notorio, no tenemos pruebas, pero es notorio por cómo se manejan las cosas, que el propio Nicolás Maduro no ha de ser en este momento un hombre libre de tomar cualquier determinación. Hay ahí un centro de poder que está bastante identificado, que es el que mantiene esa estructura cada vez a mayor costo de prestigio, de vidas, de dinero. Y yo creo que la causa primera es Cuba, que ha mantenido el régimen con una intervención muy completa en los organismos de inteligencia, Fuerzas Armadas, migraciones, aduana, identificación civil. Es decir, se ha ido a los lugares claves para ejercer un dominio. Entonces yo creo que hay que continuar con las medidas que se han adoptado hasta ahora y tenemos que excluir de todas maneras cualquier intervención militar. Y me leyó la mente, yo le iba a decir justamente eso, porque seguir con sanciones, seguir reconociendo, seguir apoyando, incluso ya el Grupo de Lima metió a Cuba para decirle, oiga, ustedes son responsables, tienen que sacar a Venezuela de esto. Eso es lo uno, usted lo ve factible, y lo otro, el tema de la intervención militar. Hay un artículo en la Constitución venezolana que algunos dicen, bueno, hay que invocarlo, el de la coalición militar, no lo llaman intervención, sino la coalición militar. ¿Usted ve eso sucediendo en América Latina? Hoy por hoy, ¿usted ve a Donald Trump diciendo esta es la única forma? Yo creo que la historia del siglo XIX, del siglo XX, de las tantas intervenciones que ocurrieron, la mayor cantidad por los Estados Unidos, pero por la Unión Soviética también, han generado un rechazo tal que cualquier movida, cualquier movimiento de carácter militar, yo creo que sería catastrófico para la propia Venezuela y provocaría un terremoto político en el continente. Así que en ese sentido creo que tenemos que ser concluyentes. Yo no hablo en nombre de nadie porque no tengo cargo público ninguno, pero interpreto lo que es la historia de Iberoamérica respecto de las intervenciones. Me dirá alguien, bueno, pues ya hay intervenciones. Claro. Sí, por supuesto. Sutiles, aceptadas por Chávez, aceptadas por cuando el gobierno era legítimo. Por eso es que no es fácil este tema, pero lo militar hay que descartarlo de plano. ¿Está haciendo Estados Unidos su trabajo? ¿Está poniendo las presiones que debe poner? Y cuando el señor Bolton dice todas las opciones están sobre la mesa, ¿es que todas las opciones están sobre la mesa? El presidente Trump es una persona un poco particular. Yo creo que tenemos que ver cuando Estados Unidos opina en esta materia, no es solo el presidente, hay que pensar en el Departamento de Estado, hay que pensar en el Ministerio de Defensa, las propias Fuerzas Armadas, que no creo que vean esto como algo ni fácil, ni productivo, ni corto, en cuanto se decidieran hacer una cirugía
de este carácter. Además, hay que incentivar que Europa tenga determinaciones un poco más firmes y todas las centros de poder del mundo, que son muchos, también se manifiesten en ese sentido. Va a demorar más, pero creo que va a ser mejor al final del camino. ¿Cómo llegamos a este punto? Es decir, este populismo de América Latina que se expandió por un buen tiempo porque aparecieron los outsiders, que le llaman, cansados quizás de una política en América Latina, a tener una receta que al final no funcionó. Y no funcionó tal que otros países se echaron para atrás y volvieron a elecciones. Afortunadamente hubo elecciones, aunque se quisieron poner en el poder cambiando la Constitución, pero en Venezuela no logró. ¿Cómo se erosionó la democracia de esta forma? ¿Cómo? No sé, pero una de las cosas más importantes es recordar que la actividad democrática depende de cada uno, no de los políticos. No hay que dejar solos a los políticos. Entre votar y ser candidato hay un espacio muy grande que tiene que llenar mucha gente acercándose a los políticos, asesorando, actuando en su medio, su barrio, su trabajo, como difusor de las ideas. No simplemente esperar que llegue un día para poner un papelito. Esa es la esencia, es el momento crucial, es cuando se legitima el gobierno. Pero la participación y también de otros sectores que pueden ser en las sociedades nuestras los que están mejor económicamente, que dicen a mí no me interesa, como un desprecio a veces hasta por la actividad política. Y yo digo, en la sociedad hay que acordarse de que hay derechos, pero hay deberes. Y cuantos más beneficios uno tiene, situación más cómoda, más deberes tiene respecto de la comunidad. ¿Y ese riesgo lo ve en otros lugares de la región? Hablábamos de Argentina, con unas encuestas que le daban 9 puntos a Cristina Kirchner, investigada en 12 casos por corrupción frente a Macri. Y uno desde afuera, o la gente que ya pasó por ahí, dice, ¿de qué estamos hablando en Argentina? Cada país es distinto. Fíjese, por ejemplo, la importancia que ha tenido en el Brasil, la solidez de la intervención del Poder Judicial. De acuerdo. Ha sido muy valiente. Durante 5 años o más quizás han estado esos magistrados con mucha valentía, enjuiciando y condenando a más de 1.800 involucrados en una red de corrupción que da realmente vergüenza. En la Argentina el Poder Judicial no ha sido tan eficaz. Allí hay, y quiero ser muy respetuoso, es mi vecino y apreciamos y queremos mucho a la Argentina, pero allí a veces el Poder Judicial, como depende del Poder Político, en la Argentina los jueces son nombrados por el Poder Ejecutivo, cosa que no pasa en mi país. Por ejemplo, los nombra la Suprema Corte de Justicia. Hay una independencia. El Poder Político ni se entera quiénes son. Yo no sé nombre de jueces en mi país, y es muy bueno que no lo sepa. Cada país es distinto. En la Argentina tenemos esa polarización, a veces buscada por los principales beneficiarios, de un 30 a un 30, digamos, pero faltan 40. ¿Qué va a pasar con esos 40? ¿Van a ejercer un voto pensado? ¿Van a elegir con el estómago, con la necesidad que se está pasando? Es un misterio y tenemos que estar muy atentos, porque más allá de que yo no puedo opinar ni intervenir, creo que volver para atrás no es lo que la Argentina necesita. Necesita avanzar hacia adelante con la mayor cantidad de gente alrededor de las transformaciones que hacen falta. Y yo le agradezco siempre su tiempo y me encanta verlo esta vez en Bogotá, en este lugar tan especial como el Concordia de las Américas. Muy amable. Cómo no, gracias y un saludo especial a todos los televidentes. La situación en Venezuela mantiene en vilo a la comunidad internacional. Mientras la crisis y la violencia recrudecen en la nación, los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino buscan presionar la salida del poder de Nicolás Maduro. Uno de los más certeros es el de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump sigue contemplando todas las opciones para poner fin a la crisis. Precisamente el mandatario aseguró en una entrevista que los próximos días serán cruciales para el futuro de Venezuela. Queremos ayudar a la gente, no estamos interesados en otra cosa que no sea eso. Están muriendo de hambre. Es increíble. Hace 25 años era uno de los países más ricos y ahora mueren de hambre. Mucho va a pasar en las próximas semanas. Algunas de las opciones no me gusta mencionarlas porque son muy duras, pero las medidas responden a que no tienen comida, no tienen agua, la gente se está enfermando.
Sobre la posibilidad de una detención del presidente interino Juan Guaidó, Trump volvió a advertir que es mejor que el régimen se abstenga de hacerlo. He visto a Guaidó en las calles donde se está asesinando gente. Es muy valiente. He visto todo y desde un punto constitucional está donde debe estar. Capaz que pudiéramos ir y ayudarlo un poco. El mandatario estadounidense abrió así un nuevo capítulo en el contrapunteo que mantiene con Nicolás Maduro. Por eso el imperio invierte. Para dividir, para debilitar, para enfrentar entre hermanos, para decirle al mundo, arrancó una guerra civil en Venezuela. Hay que intervenir para debilitar la nación, para destruir nuestra patria. ¿Cuántos muertos habría si aquí arranca una guerra civil por la insensatez de los golpistas y traidores? Acusó a Estados Unidos de estar detrás del supuesto golpe de Estado en su contra y aseguró que es hora de combatir para defender a la patria. Soldados de la patria, ha llegado la hora de combatir. Ha llegado la hora de dar un ejemplo a la historia y al mundo y decir: en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consecuente, leal, cohesionada, unida como nunca antes, derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a los dólares de Washington. En Tarima también apareció el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y quien fue señalado por la Casa Blanca de haber negociado su apoyo a Juan Guaidó en la Operación Libertad. El militar desestimó esa versión. Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios. Es la manera, ¿no? Es la manera de subestimar al hombre patriota, a la mujer patriota. Mientras Maduro y la cúpula militar intentan mostrarse firmes y sin quiebre, Trump sigue presionando por su salida. El republicano propuso este miércoles a Cuba una apertura si retira su apoyo al régimen venezolano. El mandatario estadounidense volvió a insistir en que, de lo contrario, Cuba se enfrentaría a un embargo más fuerte y sanciones de mayor nivel. Y ayer en la tarde también en esta cumbre de la Concordia entrevistamos a Roger Noriega, subsecretario de Asuntos para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, sobre el tema de Venezuela. Y esto fue lo que nos dijo. Nos acompaña hoy en NTN 24 en Suma la Noticia Roger Noriega, él es ex subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de Occidentales, también se desempeñó como embajador ante la Organización de los Estados Americanos. Señor Noriega, un gusto tenerlo aquí, siempre me place saludarlo. Gran placer estar aquí con usted y con mis amigos aquí en Bogotá. Y estamos en Bogotá porque se lleva a cabo el Summit Concordia para las Américas 2019, que tiene grandes temas, economistas, líderes políticos, hablando de la región. Y cuando uno habla de la región, señor Noriega, no puede dejar de lado, por supuesto en estos momentos, ni el tema de Venezuela, ni de la migración venezolana y cómo está afectando a América Latina. Sin embargo, quiero ir, y usted conoce mucho lo que está sucediendo como ex subsecretario, del tema de Venezuela. Para algunos esto está más cerca, para otros el impulso se ha ido. ¿Cómo usted ve? ¿Cuál es su diagnóstico, sobre todo desde Washington, de donde usted está, de lo que está pasando en estos momentos en Venezuela? Bueno, yo creo que el involucramiento de Estados Unidos refleja realmente el compromiso personal del presidente Trump. Él ha reconocido que Maduro es una amenaza a la estabilidad y a la seguridad de las Américas en general. Esa criminalidad de ese régimen tiene un impacto mucho más allá de las fronteras de Venezuela. Definitivamente aquí en Colombia, en Venezuela han destruido la economía y por eso hay los refugiados están aquí y ese tiene un gran impacto aquí en Colombia, pero también el crimen organizado transnacional tiene un impacto a América Central, a México, a nuestra frontera, destruyendo a las instituciones, representa una amenaza a la gobernabilidad en muchos países y por eso tiene un impacto en la seguridad de las Américas en general y específicamente en Estados Unidos. Y ese compromiso sigue y yo creo que el presidente Trump debe insistir sobre una nueva estrategia
para enfrentar ese régimen. Usted habla de usted usa unas palabras importantes, el involucramiento de Estados Unidos y luego dice de nuevas estrategias. ¿A qué se refiere con nuevas estrategias? Porque quizás es lo que la gente está esperando en el continente. El Grupo de Lima también está haciendo una presión para que Cuba, por ejemplo, sea parte de la solución, ya vamos a hablar de eso, pero ¿qué significan nuevas estrategias o qué serían nuevas estrategias? Bueno, hasta ahora, en mi opinión, los que hacen la política han puesto demasiado énfasis en convenciéndonos desde dentro del régimen a abandonar a Maduro. Pero estos son criminales, son narcocriminales. No tienen ningún interés en abandonando las fortunas que ellos están creciendo cada día por su involucramiento en la criminalidad y también no tienen ninguna base moral para fabricar una solución por el futuro de Venezuela. Debemos poner más énfasis en los honestos venezolanos, los patriotas que quieren luchar por su país, con el apoyo de la comunidad internacional. Y el Grupo de Lima ha hablado mucho sobre que no se puede usar la fuerza, pero los venezolanos mismos tienen un derecho absoluto a defenderse de esta tiranía en Venezuela y la comunidad internacional debe reconocer el derecho absoluto de los venezolanos a luchar contra esa tiranía y también tenemos una responsabilidad moral a ayudarles, en mi opinión. En vez de involucrando los criminales para mejorar la situación, debemos buscar otras soluciones con personas con éticas, con moral, que piensen del bienestar del pueblo venezolano. ¿Negociando con ellos? El señor Bolton lo dijo la semana pasada cuando fue ese levantamiento militar, que se estaba negociando, que incluso se había llegado hasta el ministro de Defensa, a Vladimir Padrino, pero que se había caído las negociaciones, que había un avión ruso listo para llevarse a Nicolás Maduro. ¿Esa es una opción, que Estados Unidos realmente llegue a negociar con altas cúpulas para que Maduro salga? Yo creo que tal vez eso ha pasado, pero es un error grave. En el pasado, Estados Unidos ha tenido un principio que no negociamos con terroristas. Bueno, hablando de narcoterroristas que son en Venezuela, ese régimen que ofrece al ELN y las ex-FARC a operar plenamente abierto, con toda impunidad en el territorio. Son terroristas y son patrocinadores de terrorismo. Y no debemos negociar con ese tipo de gente. Y era una burla realmente, una burla. Padrino López estaba informando a sus jefes rusos todo ese camino sobre sus conversaciones con los gringos. Pero ese era un error, porque él no es una persona confiable, es un terrorista también, en mi opinión. Pero sí cree que esas conversaciones pudieron existir entre Estados Unidos y Padrino. Yo creo que obviamente ha habido conversaciones con personas del gobierno estadounidense, con narcogenerales. Y es un error profundo. No debemos negociar con esa gente, no tienen la credibilidad ni la posición moral a hablar por el futuro de Venezuela. Ha trascendido que Carlos Vecchio, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, designado por Guaidó, ha pedido una reunión entre Juan Guaidó, el presidente interino, y el Comando Sur. ¿Qué podría significar una reunión con el Comando Sur? Bueno, en el primer lugar, el gobierno del presidente Guaidó, en mi opinión, debe pedir la ayuda de la comunidad internacional. Ellos tienen un principio en su propia constitución que habla de la presencia coalición internacional para ayudar al pueblo venezolano. Ese sería clave. ¿Y también, qué significa eso? Es que la gente a veces trata de matizarlo como pedir ayuda. Sí. ¿Qué significa pedir ayuda? Bueno, va a poner en la mesa, militar? Va a poner en la mesa que la comunidad internacional debe considerar cómo responder. Pero
Guaidó, el presidente interino Guaidó, representa al pueblo venezolano. No debe pensar cómo va a reaccionar la comunidad internacional o el gobierno estadounidense si él pide esa ayuda o invoca esa profesión de la Constitución. Él representa al pueblo venezolano y debe representar los intereses y el bienestar de ellos, pidiendo ese tipo de ayuda. También, en mi opinión, los militares estadounidenses deben planificar cómo podrían apoyar los esfuerzos de un grupo de patriotas venezolanos luchando por su propia libertad. Debemos considerar cómo podríamos ayudarles. Y desafortunadamente hasta ahora ellos, los generales, no tienen el compromiso que el presidente Trump ha mostrado por unos años. Señor Noriega, la línea roja para el gobierno de Donald Trump. ¿Cuál es esa red line de la que se habla para decir, vamos a entrar, vamos a hacer una intervención, vamos a hacer otra estrategia que no sea la diplomática o la de sanciones? ¿Cuál cree usted que puede ser esa línea roja? Tal vez podría ser un green line. Un green line, una línea verde. Una línea verde que si hay un grupo importante de luchadores por la libertad llega contra el régimen, tal vez podríamos apoyar a ellos. Si hay otras líneas rojas, si hay una represión muy grave y que implica muchas vidas, tal vez debemos responder en esa ocasión. ¿O tomar preso a Juan Guaidó? ¿O detenerlo? No sé, ¿Eso puede ser otra línea roja? Yo creo que sería difícil decir por eso, pero porque es un líder político y yo creo que él no es ese tipo de símbolo al gobierno estadounidense, y el presidente Trump no ha preparado la opinión pública a defender solamente una persona, pero la realidad es que debe hablar mucho más con la pública estadounidense sobre la amenaza de ese régimen, el impacto que tiene en las Américas, específicamente aquí en Colombia, y un impacto negativo contra un aliado de nosotros, y también la represión y los muertos causados por ese régimen. Y debemos hablar mucho más de eso para preparar la comunidad internacional y la opinión pública en Estados Unidos, porque estamos respondiendo para rescatar el pueblo venezolano de esa tiranía. Ahora, el Grupo de Lima está haciendo su papel y lo ha hecho ya desde algún tiempo. Lo último fue tomar una decisión como involucrar a Cuba, a decirle, ustedes también son responsables o ustedes son los responsables de lo que ha pasado en Venezuela y pueden ser parte de la solución. ¿Cómo ve ustedes eso factible? Es una burla, completamente una burla. Cuba es el autor intelectual de la destrucción de Venezuela y está involucrado en toda la criminalidad y toda la represión. Esa es una mala idea que no refleja un grado de inteligencia básica. Y si ellos se incorporan en ese grupo, en mi opinión, ese grupo va a perder toda su credibilidad. Es completamente ridículo. Sería una burla contra el pueblo venezolano y sería realmente un desastre diplomático por parte de estos grupos, de estos países que dicen que quieren apoyar al pueblo. ¿Qué piensa usted que pasó el 30 de abril? El mismo Juan Guaidó ha dicho, estábamos preparados, pero hubo gente que no nos apoyó como debieran, o que se hicieron para atrás. ¿Realmente es posible esa salida por el lado militar, que sean los mismos militares? ¿Usted confía en eso? Todos esos acontecimientos eran manejados por testaferros del régimen venezolano. Todo esto era una burla también, un show. Y nunca tenía la voluntad de abandonar el poder, porque eso implicaría abandonando su poder y sus fortunas y su refugio que está planificando en Rusia.
Padrino López tiene todo en su mente, ese sería su destino. refugio. Y era una burla. Y otro ejemplo de la falta de congerencia en esa política. Hablando de negociando con estas personas que no son confiables, son criminales, ignorando la realidad que no tienen ninguna voluntad ni razón abandonar el poder y sus fortunas. Y era una burla desde el principio, y por eso debemos buscar otras estrategias más acertadas e inteligentes. ¿Qué puede pasar de la próxima reunión entre Mike Pompeo y Sergei Lavrov, que dice que van a hablar de Venezuela? ¿Qué realmente puede salir de ahí? ¿Y Estados Unidos ve que Rusia puede ser realmente una amenaza para la región? Realmente, en mi opinión, la presencia de unos asesores rusos no representa un obstáculo por Estados Unidos actuar. Hay rusos, 200 rusos, tal vez más, están entrenando los colectivos, están entrenando personas cómo usar las armas rusas, pero la presencia de esos asesores no representa un obstáculo por la acción de Estados Unidos. Y si no representa un obstáculo, el señor Pompeo le puede decir a Sergei Lavrov, al canciller ruso, ¿qué le puede decir? ¿Qué puede? ¿Le puede decir, dejen tranquilo a Venezuela? La realidad es que cuando decimos que todas las opciones estaban en la mesa, pero los asesores del presidente mismo estaban diciendo no vamos a usar las fuerzas, ese era una situación irresistible por los rusos y los chinos y los enemigos de Estados Unidos, porque eso implica que no era una señal verde a ellos que no vamos a usar la fuerza. Ese es otro error de ese equipo que está asesorando el presidente Trump. Pero en mi opinión, si los rusos están en el terreno, y hay mucho loss of life, pérdidas de vidas, o intereses de Estados Unidos, o injured soldiers. Ese sería soldados heridos. Esa sería la responsabilidad de los cubanos, los rusos, los chinos. Ellos deben reconocer eso, que ese tiene sus costos apoyando ese tipo de régimen contra la voluntad de la gran mayoría de las Américas. Y finalizo con esto, con su experiencia, porque no tenemos la bola de cristal para saber qué va a pasar. ¿Usted cómo ve la situación en Venezuela? ¿Es una salida a largo plazo? ¿Hay que seguir teniendo paciencia? Sí, realmente mi gran miedo es que sería la posibilidad de otra negociación, otra concesión sincronizado por parte de la oposición. Que la oposición negocie que se siente a negociar con Nicolás Maduro sería un gran error para usted. Sería un gran error. Y ese es un temor que usted tiene. Sí, porque han hecho eso por 20 años. Los políticos de Venezuela han hecho eso por 20 años y son realmente parte de un sistema política que existe en Venezuela y tienen una responsabilidad por eso. Sin una posición más fuerte, más creativa, más energética, sin un grupo de países que sí tienen la voluntad de actuar juntos para poner más presión en el régimen, no van a abandonar el poder, porque ellos han robado 350 mil millones de dólares. Las sanciones no tienen ningún impacto en los que manejan ese régimen. Y por eso no es sostenible, porque si no resolvemos ese problema, ese régimen va a continuar produciendo refugiados a Brasil, a Perú y a Colombia.
y eso implicaría un desastre político por nuestros aliados y amigos aquí en Colombia. Como siempre es un placer, ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental estuvo aquí con nosotros en Concordia, el señor Roger Noriega. Me encanta saludarlo como siempre y gracias por su tiempo, muy amable. Siempre es un placer. Gracias, muy gentil.